Apreciados amigos, es un gusto volver a encontrarnos en el bosquejo de esta quinta lección. Estamos estudiando un libro precioso, el libro de Hebreos, un libro que de manera general podríamos conocer de qué trata, pero cuando vamos profundizando, ahondando en su temática, encontramos temas impresionantes, encontramos verdaderas joyas en este estudio. La verdad, espero que estén estudiando su lección, espero que todos estemos disfrutando de este estudio, y si alguien no lo está haciendo, pues querido amigo, te animo porque estás perdiéndote preciosos temas, estás perdiendo temas interesantes y más allá de ello, temas que son de vida eterna. Así es que estudia, date un tiempo, dedica tiempo para el estudio de la Biblia. Antes de pasar al desarrollo propiamente de nuestro estudio, les recuerdo que estamos a poco de iniciar un nuevo proyecto, B de Ciencia. Es un proyecto que hace mucho tiempo quise hacerlo sobre creacionismo, ciencia y Biblia y temas afines. Así es que si deseas conocer un poquito más, mantente al tanto. O también si deseas apoyar a este proyecto, pues puedes hacerlo a través de los números que está figurando en esta imagen. Estaremos dando más detalles de este proyecto mañana en el bosquejo que estaremos desarrollando en vivo y en los próximos días. Ahora sí, vamos a ver el tema que concierne al estudio de este día. Jesús, el dador del descanso, es el título de esta quinta lección, y en este video, queridos amigos, estaremos presentando el bosquejo de todo el tema que hemos estudiado a lo largo de esta semana. Permítanme nuevamente extenderles a todos ustedes una cordial bienvenida al bosquejo de esta quinta lección. Ya hemos visto que en parte el mensaje del apóstol Pablo es dar aliento, esperanza al pueblo cristiano que estaba enfrentando momentos muy duros, ya estaban viviendo persecuciones, aflicciones, y era una situación bastante agotadora. En ese contexto, el apóstol Pablo recuerda al pueblo que Dios prometió a sus hijos darles un reposo. Hebreos 4:9 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Entonces Pablo también recuerda esto al pueblo cristiano, a la iglesia, que hay un reposo de toda aflicción, preocupación, carga que nosotros venimos llevando en este mundo. El Señor quiere darnos un reposo. Ahora, ese reposo no únicamente tiene que ver con el día sábado. Este reposo va más allá y nos dirige a este momento glorioso, a este momento especial, cuando nos encontraremos con nuestro Señor en el cielo y recibiremos esa ansiada corona, la cual el apóstol Pablo dijo, la mía ya está garantizada en los méritos de Cristo. La lección habló de este tema durante esta semana. Y por supuesto nosotros vamos a trabajarlo con objetivos. Los objetivos son 3 y desarrollaremos la siguiente temática. En primer lugar, ¿qué implica el reposo? Jesús el dador del descanso, Jesús el dador del reposo. Bien, ¿qué implica el reposo en la Biblia? En segundo lugar, el reposo que Dios desea en esta tierra que planificó para su pueblo. Y por último, veremos una linda relación entre el día sábado y el reposo que estamos estudiando. Trabajemos entonces en nuestro bosquejo con estos 3 objetivos. Bien, comencemos con el primer objetivo. ¿Qué implica el reposo en la Biblia? La palabra reposo, por ejemplo, aparece cuando Dios termina la creación y Dios reposó de lo que había hecho. Este reposo, esta palabra en su sentido original, realmente significa el cese de una actividad para iniciar otra. Y esto no implica ocio, no es un momento de ocio, no es un momento de dormir, no es un momento de pereza. Vean bien, el reposo que figura en la Biblia implica terminar una actividad para iniciar una nueva actividad. Y estos ejemplos los encontramos en la Biblia y la lección precisamente mostró alguno de ellos. Estos ejemplos los vemos en los siguientes textos: Génesis 2, Deuteronomio 5, Primera de Reyes 4. De estos inferimos lo siguiente. En Génesis 2, el Señor entra en un reposo cuando finaliza la creación. Cuando Él cierra la creación, Génesis 2, 1 al 3 dice, el Señor reposó luego de toda la creación y reposó el séptimo día. En Deuteronomio 5,
cuando Moisés recuerda al pueblo los mandamientos, relaciona el reposo del sábado con la liberación. Es decir, hay un reposo cuando Dios libera al pueblo de Israel. Y por último, en Primera de Reyes, en el capítulo 4, cuando Salomón está gobernando y el pueblo entra en una relativa paz, también podríamos decir que Dios reposó en su templo cuando Israel ya tenía estabilidad. Miren, aquí de estos 3 ejemplos nosotros podemos concluir en lo siguiente. Dios reposó cuando consiguió el bienestar de sus hijos. Ahí el Señor entra en ese reposo. Cuando Él obró, cuando el Señor trabajó, cuando el Señor actuó activamente para lograr nuestro bienestar, inicia el reposo. Ahora, recuerden que el reposo no implica ociosidad. El reposo bíblico no implica momento de pereza. Vamos a ver con estos 3 ejemplos. Cuando Dios finaliza la creación, Él no estuvo ocioso luego de crear la tierra. Él no se sentó fatigado y qué cansado, fue agotador. Vamos a descansar, vamos a dormir, que no nos molesten. No. Pasó el primer sábado con el hombre. Y si nosotros estudiamos el capítulo 2, leemos Patriarcas y Profetas, vamos a comprender que el primer sábado que Dios pasó con el hombre fue un sábado lleno de actividad para Dios. Le enseñó, instruyó, dio órdenes, le habló del gran conflicto, en fin. Fue un sábado de actividad de parte de Dios con el hombre. Ahora, pasando a la liberación de Israel, cuando el pueblo cruza el Mar Rojo, el Señor nos dijo, bueno, yo ya los liberé, hasta aquí hemos llegado, ustedes continúen, yo voy a descansar. No, cuando Dios libera al pueblo de Israel, el Señor seguía cuidando del pueblo. Les puso una columna de fuego, una nube para que les cubra en el día y una columna de fuego para que les dé calor en la noche. Guió, condujo al pueblo a través de Moisés, por supuesto. Y no solo condujo, también sustentó, les dio el maná, les dio el agua, estuvo pendiente. Entonces, vamos entendiendo que el reposo que la Biblia menciona no tiene nada que ver con dejar de hacer las cosas para entrar a una inactividad. Al contrario, implica el terminar una obra para comenzar otra. Lo mismo con el rey Salomón. Cuando Israel ya tenía esa prosperidad, acompañó y bendijo al rey Salomón, le dio sabiduría. Cuando la reina de Sabá le visitó, no era la inteligencia y sabiduría propia de Salomón, sino era Dios obrando a través de Salomón. Y por supuesto también estaba bendiciendo al pueblo. Entonces, apreciados amigos, notemos que el reposo en ningún momento implica cesar una actividad para entrar a un estado de pasividad, a un estado de relajación, a un estado de ocio. No. El reposo implica iniciar una nueva actividad. Ahora, tomen nota que en todo momento el reposo bíblico tiene 2 características. Y esas características vamos a ver a continuación. Veamos en esto. El reposo bíblico implica la presencia de Dios y el servicio. 2 características que tiene el reposo. Número 1, la presencia de Dios. La idea del reposo del cual habla Dios es pasar tiempo con Él, es pasar tiempo con nuestro Señor. Solo Dios puede darnos el reposo, el descanso que necesitamos. De eso vamos a hablar en el siguiente objetivo un poco más. Pero por favor entendamos que el reposo en primer lugar implica pasar con Dios. En la creación Dios estuvo con Adán y Eva. Cuando Dios rescató a Israel, Dios estuvo con el pueblo. Con Salomón, Dios estuvo con Salomón. Es decir, el reposo implica pasar tiempo con nuestro Dios, con nuestro Creador, con nuestro Redentor. Pero también el reposo involucra servir. Y el ejemplo viene de Dios. El ejemplo viene de nuestro Creador. Él está atento a nosotros, a sus hijos, velando por nosotros, sirviéndonos, entre comillas, coloco esto, porque no es nuestro sirviente, pero es nuestro Dios y decide estar ahí para servirnos, velando por nuestro bienestar. Entonces, miren, tenemos que pasar con nuestro Señor.
Y así como el Señor está siempre atento a nosotros, también nosotros tenemos que estar atentos para servir a nuestro Señor, para servir al prójimo. Y por supuesto, la promesa de Dios para nosotros es que podamos disfrutar de ese reposo aquí en la tierra, y de eso hablaremos en los siguientes objetivos. Entonces, queridos amigos, para cerrar este primer objetivo, espero que haya quedado clara esta idea, y si hay alguna duda, pues pueden escribir, compartir qué más tú aprendiste del reposo bíblico, pero hasta aquí estamos viendo que hay que pasar tiempo con nuestro Señor, porque eso es reposar y por supuesto servir. Vamos a ver ahora el siguiente objetivo. Veamos ahora el reposo en esta tierra. Este es el segundo objetivo. Miren, luego del pecado, luego que entró pues el pecado a este mundo, el reposo es más necesario para nosotros. Antes del pecado, Dios ya había establecido un día de reposo. Pero luego, cuando el hombre fue echado del jardín del Edén, y hombre me refiero a Adán y a Eva, pues el pecado fue debilitando más al hombre y el reposo se hizo necesario con más urgencia. Ahora, miren, quienes estamos siguiendo Reavivados por su palabra, encontramos dos líneas en todo esto, es decir, dos descendientes en todo esto. Por un lado tenemos a los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los descendientes de Set. Y luego tenemos a los hijos de los hombres, que podríamos decir encabeza Caín. Los hijos de Dios no son los ángeles, por si acaso, como algunos enseñan. Los hijos de Dios forman el pueblo de Dios. Nosotros somos los hijos de Dios. La profecía de Génesis 15 decía que habría enemistad entre ellos, pues los hijos de los hombres también pueden ser considerados como la simiente de la serpiente, los que deciden rechazar a Dios y sirven al enemigo, que sepan o no. Entonces habría enemistad. Esa enemistad entre los hijos del hombre y los hijos de Dios, pues obviamente iba a traer oprobio, porque lamentablemente los hijos de los hombres iban a ser más y son más en el mundo, e iban a causar oprobio a los hijos de Dios. Y un claro ejemplo de eso encontramos en Egipto, cuando luego de que José muriera y se levantara un faraón que no conocía de José, pues se instauró la esclavitud de los hebreos en Egipto. Todo esto, por supuesto, producto del gran conflicto. Ahora, el plan de Dios, por supuesto, jamás ha sido que las cosas se den de esta forma. Esto no es el plan de Dios. Dios siempre quiso el bienestar y la felicidad de sus hijos. Es por eso que Dios, hablando con Abraham en Génesis 3, le asegura lo siguiente. Número 1, que tendría una descendencia. Esa descendencia iba a descender a Egipto, pero ahí iban a ser esclavizados. Entonces Dios promete a Abraham que sus descendientes iban a salir de Egipto y se iban a dirigir a una tierra, la tierra a la cual Dios le estaba dando, porque ahí recién tendrían descanso. Entonces, miren, de todas las aflicciones, luchas, pruebas que el pueblo de Dios estaba viviendo, Dios le dice a Abraham: mira, tus descendientes, mejor dicho, serán mi pueblo, y a ese pueblo yo le daré descanso en esta tierra, tendrán un lugar de descanso. Y ojo con lo que dice acá, pero ese lugar de descanso iba a ser posible no únicamente porque la tierra era próspera, no porque era un terreno fértil únicamente, sino porque en ese lugar Dios deseaba encontrarse con su pueblo sin obstáculos. Por eso, en Deuteronomio, que es la lección que estudiamos el trimestre anterior, Dios le dice al pueblo: destruyan todo, para que ustedes no imiten esas prácticas, destruyan todo. Entonces, en ese lugar Dios deseaba encontrarse con su pueblo sin obstáculos, y Él les daría el descanso de toda esa carga que llevaron en Egipto, de toda su peregrinación. Disfrutarían de ese descanso. Ahora, no solo Dios deseaba dar un descanso al pueblo, sino también deseaba hacer de ellos una fuente de bendición para el mundo. De esto, como dije, ya hemos estudiado la lección anterior en el libro de Deuteronomio. Todo esto el Señor deseaba dar a Israel para que ellos reposen de sus obras en la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y es en ese contexto que la tierra de Canaán, la tierra prometida,
se torna en un símbolo, se torna en un tipo de la tierra prometida para nosotros, que es la Canaán celestial, lugar donde también encontraremos el reposo que Dios quiere darnos. Entonces, miren, Dios desea que nosotros en esta tierra también encontremos reposo de nuestras actividades, también encontremos reposo de nuestras cargas, así como Dios deseaba dar al pueblo de Israel. Lamentablemente, ese plan no se llevó a cabo. No porque Dios fallara, sino porque fue el pueblo, el hombre, quien falló. Conocemos muy bien que cuando vuelven los 12 espías, luego de ver Canaán, estos traen un buen informe. Es decir, la verdad, la tierra es buena, dijeron. Es cierto, es una tierra fértil, es una tierra próspera, es una tierra rica, es una tierra linda. Pero no podemos conquistarla porque dan miedo, son hombres grandes, son hombres de guerra, son gigantes, nosotros somos como cucarachas, no podemos. Entonces, desaniman al pueblo. Y Hebreos toma nota de esto. Pablo a través de Hebreos toma nota y nos dice que este pueblo, a causa de su incredulidad, no ingresaron a Canaán. Y tristemente es lo que pasó. Ellos no ingresaron. Dios dijo, bueno, tantas señales, tantos milagros, no quieren creer, bien, no van a ingresar, van a vagar en el desierto hasta que ustedes mueran y sus hijos van a ingresar. Qué pena, porque vivieron en esclavitud. Dios los libera con grandes milagros, los conduce poderosamente en el desierto y no disfrutaron del reposo que Dios deseaba darles. Tampoco recibieron todas las bendiciones que estaban destinadas para ellos. Qué triste. Y lo que es más curioso en medio de todo esto es que ellos, siendo testigos de grandes milagros, tristemente se convirtieron en un ejemplo de incredulidad para el mundo, lejos de ser una bendición como Dios lo deseaba. Y eso es lo que encontramos en Hebreos 13. No sean como ellos que fueron incrédulos y perdieron esa bendición. Y la advertencia también es para nosotros. Estos textos así lo dicen, no seamos como Israel, que estando a las puertas de la tierra prometida, dejaron de creer. Y nosotros que estamos a las puertas de nuestra redención, no creamos. Por eso, mire, es que la promesa que Dios hizo al pueblo está vigente. Hebreos 4:3 dice, entren a mi reposo. ¿Qué quiere decir esto? Que el descanso que Israel rechazó aún está a nuestro alcance. Bueno, acá disculpen, el descanso que Israel rechazó debe ser. Está a nuestro alcance. Ellos no pudieron disfrutar de ese reposo, pero nosotros sí podemos hacerlo. ¿Y de qué manera? Pues si tomamos atención a estos textos que la lección presentó. En primer lugar, Éxodo 19:4. Pasando tiempo con Dios, escuchando su voz, Hebreos 4:7, exhortándonos unos a otros y guardando el sábado. De esta forma nosotros podemos en esta tierra disfrutar del reposo que Dios quiere darnos. A veces, sobre el primer punto, quisiera ahondar un poco. Nosotros queremos recibir las bendiciones de Dios, mas no queremos pasar tiempo con el dueño de las bendiciones. Israel quería llegar a Canaán, Israel quería disfrutar de esta tierra, Israel quería ya gozar de ese territorio, pero no querían estar con Dios. Qué triste. Y nosotros muchas veces queremos que Dios nos bendiga, que Dios escuche nuestras oraciones, que responda a nuestros pedidos, y no queremos pasar tiempo con Él. ¿Cómo evitar esto? Escuchando su voz. El llamado que encontramos en Hebreos 4:7 es hoy. El llamado de buscar la voz de Dios, la Biblia, es hacerlo hoy, no postergarlo. Por eso dice, si hoy escuchas la voz de Dios, bien, no mañana, no pasado, sino hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que cada día, cada momento yo tengo que procurar buscar la voz de Dios a través de su palabra, meditar en ella, hablar con Dios. Por otro lado, el animarnos en nuestra fe. Esto involucra, y podemos de aquí
pues entender que tenemos que estar en la iglesia. Si yo no asisto a mi iglesia, si yo digo, no, basta creer en Dios, no es necesario congregar, estoy equivocado. Pablo dice, exhortándonos unos a otros, animándonos, confortándonos. ¿Y dónde se consigue esto? En la iglesia. Solo así podemos evitar que el desánimo mine nuestra esperanza. Estando ahí, apoyándonos, motivándonos, escuchando los mensajes, animando a otros. Pero eso se hace en la iglesia. No basta el grupo pequeño. Tenemos que estar reunidos en nuestra iglesia. Y por supuesto, guardando el sábado. Del sábado hablaremos más en el tercer objetivo. Pero recuerda que el día sábado es el día separado por Dios para estar con Él y también para servir al prójimo. Ya hemos visto que el reposo involucra pasar tiempo con Dios y servirlo a Él. Solo en Dios nosotros podremos encontrar lo que nos hace falta y también podremos hacer lo correcto. Esto es el reposo en la tierra. ¿Quieres reposar de tus cargas? ¿Quieres reposar de las aflicciones? Dios te dice, trae tu carga, que yo te daré descanso, pero tenemos que hacer caso a los consejos que Pablo está poniendo en el libro de Hebreos. De esta forma, entonces, nosotros podríamos disfrutar de ese reposo que, como veremos en el tercer objetivo, es un anticipo de lo que Dios quiere darnos allá arriba en el cielo. Vamos a ver ahora ese último objetivo. El sábado y el reposo, el último objetivo de este estudio. Tenemos estos 3 textos y cada uno de ellos habla del sábado. Éxodo 20, Deuteronomio 5, Hebreos 4 hablan del reposo. Cuando nos dirigimos a Éxodo capítulo 20 encontramos el momento cuando Dios está pronunciando su ley desde el monte Sinaí. Y aquí el Señor le dice a su pueblo, miren ustedes, van a guardar el día sábado. Y cada vez que ustedes guardan el día sábado, estarán recordando que yo los creé. Estarán recordando que el mundo fue creado. Estarán recordando que yo soy el creador. Entonces, en primer lugar, el sábado es un recordatorio de la creación. Es un recordatorio, y sobre todo en estos tiempos en el cual la ciencia, a la ciencia la han autodenominado la fuente de la verdad y se atreve a señalar atrevidamente que no existe Dios, el sábado para nosotros es un recordatorio que sí hay un Dios que es el creador. Pero no solo el sábado nos recuerda que fuimos creados por Dios. En Deuteronomio 5 encontramos a Moisés despidiéndose del pueblo y nuevamente Moisés pronuncia los mandamientos. Y en esta ocasión no es que Moisés invalida la creación y todo lo que está en Génesis como algunos pretenden enseñar o hacer creer, sino que a la creación Moisés le suma la redención. Es decir, cada vez que ustedes guardan el sábado, no solo recuerdan que fueron creados por Dios, también recuerdan que fueron rescatados por Dios. Han sido redimidos por Dios. Y queridos amigos, nosotros también recordamos lo mismo, que somos creación de Dios, somos obra de sus manos, pero también que el Señor nos ha redimido. El Señor nos rescató del pecado, que el Señor pagó nuestro rescate. Y eso es lo que deberíamos de recordar cada sábado. ¿Y qué hay con Hebreos? ¿Qué encontramos en Hebreos? Aquí encontramos una declaración bonita de Pablo. Pues cada vez que nosotros guardamos el sábado, por un lado, recordamos la creación, recordamos la redención, pero también nos dirige al cielo, porque hay un reposo, dice, aún hay un reposo, y ese reposo en su plenitud lo vamos a disfrutar en el cielo. Aquí en la tierra simplemente es un aperitivo. Aquí en la tierra simplemente es un anticipo de lo que será en el cielo. Entonces, queridos amigos, el día de reposo no fue anulado, no fue invalidado, al contrario, es más vigente para nosotros porque nos recuerda todo esto. Isaías también lo dice, y de sábado en sábado adoraremos a Dios. El sábado, apreciados amigos, para nosotros, pues establece todo esto. Y ya para finalizar, me gusta mucho, esto está en su lección, lo que el rabí Akiva dijo. Israel
dijo ante el santo, ante el Señor: bendito sea, Señor del mundo. Si guardamos los mandamientos, ¿qué recompensa tendremos? Y el Señor les dijo: el mundo venidero. No quiero caer aquí en la confrontación que la salvación es por obras, ni no. Simplemente estoy cogiendo la frase que dijo este rabí, que está en la lección, y que apunta al sábado. ¿Qué recompensa tendremos? Y Dios les respondió: el mundo venidero. Y ellos le dijeron al Señor: muéstranos cómo será ese mundo, queremos conocer, queremos saber. Y el Señor les mostró el sábado. Querido amigo, el día sábado tiene ese propósito de ser un anticipo para nosotros de lo que es la creación. Ahora aquí viene un desafío interesante. Nosotros tenemos que hacer del sábado un día especial que cumpla, que nos recuerde estas características. Número 1, que fuimos creados por Dios. Y lamentablemente no se habla mucho de creacionismo. Bueno, no es que esté forzando esto, pero es precisamente lo que nosotros queremos hacer con la nueva temática de Ciencia y Biblia. Pero cada sábado en nuestro mundo, en nuestra familia, en nuestra iglesia, tiene que ser un recordatorio que fuimos creados por Dios. En segundo lugar, que fuimos rescatados por Dios, redimidos por Él. Y por último, que nos lleva hacia nuestro futuro, que es en el cielo. Entonces nosotros tenemos que procurar que los sábados se recuerde todo esto, porque aquí vemos a Dios obrando, aquí vemos a Dios trabajando. Ahora te pregunto, ¿tus días sábados tienen estos ingredientes? ¿Tus días sábados recuerdan todo esto? Que el Señor nos ayude a que la respuesta sea así. Y si aún no lo hemos experimentado en su plenitud, pues qué bueno que estamos estudiando esta lección, porque aún hay tiempo para hacer de cada sábado en esta tierra un día de regocijo que nos apunte, que nos lleve, que nos dirija hacia nuestra patria celestial, donde el Señor nos dará el reposo absoluto que Él tiene planificado para nosotros. Muy bien, ¿qué es lo que hemos aprendido de esta lección? En primer lugar, necesitamos el reposo, pero el reposo que Dios ofrece, y tenemos que confiar en Él. Tenemos que pasar tiempo con Él, recuerda, oír su voz, servir a los demás. Número 2, hoy debemos procurar oír su voz. Esto es clave, diario, constante, debemos buscar la voz de Dios. Y número 3, hagamos de cada sábado un anticipo de lo que será el cielo. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer con lo que hemos venido estudiando? Pues planifiquemos la manera de guardar el día sábado, planifiquemos, puede ser para mañana o para el próximo sábado, de tal manera que sea un día especial para nosotros, que nos recuerde que somos creación de Dios, que fuimos rescatados por Él y sobre todo, que el día sábado es un anticipo al cielo. Y esto, recuerda, se consigue si tú pasas tiempo con Dios. Por eso, querido amigo, te animo para que tú sigas estudiando la Biblia, sigas estudiando este precioso tema. Y la siguiente lección estará presentando a Jesús, nuestro sumo sacerdote fiel. Sigue estudiando tu lección. De esta forma vamos terminando nuestro bosquejo de la lección, y antes de despedirme, recuerden que este nuevo proyecto está ya terminando los detalles para poder lanzarlo. Recuerda que también tú puedes participar, puedes apoyar a este proyecto para que podamos compartir con ustedes todo lo relacionado a la ciencia y la Biblia. Estaremos contentos y gozosos de que nos sigas acompañando en este nuevo proyecto. Y de esta manera, querido amigo, cerramos y finalizamos este nuevo bosquejo agradeciéndote por habernos acompañado hasta este momento y también despidiéndome con el deseo de encontrarnos en una nueva oportunidad. Que el Señor te bendiga. Un gran abrazo para todos ustedes.